Y olvidé un pequeñito detalle. Mi mamá y yo tenemos el mismo carácter. Y a la semana me corrió de la casa. No duré ni una semana y me corrió de la casa. Y por primera vez, y muy poquitas personas saben esto, pero me tocó vivir como 3 meses en mi carro. Yo tenía contactos por todo el mundo, teléfonos, fotos con gente bien importante, pero en esa etapa de mi vida me di cuenta que tenía muchos contactos bien poderosos, pero no tenía amigos. Y lo importante son los amigos en la vida, es esa familia que tú eliges. Y a partir de ese momento, yo estaba en esa crisis tremenda, no sabía qué hacer. Y usualmente cuando quieres cambiar el mundo, nadie te dice, oye, para cambiar el mundo tienes que cambiar tú como persona. Cambias tú y luego cambia a tu alrededor. Y en esa etapa de mi vida me tocó conocer a mi mejor amigo que se llama el Jordi. Si ustedes buscan Jordi Muñoz en Google, Jordi es conocido como el inventor de los drones, un mexicano brillante. Hay artículos de él que sale de nini a millonario. Nini porque ni estudiaba ni trabajaba el cabrón. Pero cuando lo conocí es bien interesante porque era en esa etapa del bajón de mi vida. Y me acuerdo que cuando lo conozco, le empiezo a preguntar su historia. Nos conocimos en un evento en Obregón, Sonora. Y me acuerdo que me empieza a contar que se había ido mojado a Estados Unidos, que empezó su primera empresa, pero como era ilegal y había embarazado a su primera novia, la empresa estaba a nombre de ella y ya se habían peleado, entonces toda la lana era para ella para que le devolviera la empresa. Y yo así bien chismoso con el cafecito, bien motivado, dije, no, pues yo no he embarazado a nadie, yo sí tengo visa. Dije, este es el tipo de amigo que yo necesitaba en mi vida, alguien más jodido que me motive, ¿no? Y me dice, no, eso no es todo, cabrón. Me dice, no sé cómo, pero acabo de embarazar a otra chava. Y yo, ay, cabrón, en ese momento sí me alejé, dije, en una de esas este cabrón me embaraza. Digo, es mi mejor amigo, por eso puedo contar estas historias. Él cuenta historias mías en sus conferencias. Pero es bien bonito porque a partir de esa etapa me di cuenta de la importancia de los amigos y sobre todo este mensaje de si quieres cambiar el mundo tienes que cambiar tú como persona. Y todas estas historias yo las cuento en un primer libro motivado por una de mis mayores pasiones, que es el arte, que ahorita les voy a platicar poquito de eso, que se llama Lo abstracto de emprender. A lo largo de mi primera etapa como empresario, todos me preguntaban, Daniel, ¿cuál es el secreto, la fórmula para ser empresario, para ser emprendedor? Y yo les decía, no tengo una respuesta para esa pregunta. Y nunca la contestaba. Y después de muchos años, metafóricamente, me di cuenta que el emprendimiento, la innovación, es como el arte abstracto. No hay inicio, no hay final y cada quien lo interpreta de manera diferente. En lugar de estarle buscando la receta, la fórmula, échate a andar y vívelo a tu manera. Ahora, como les digo, en esta primera etapa me toca esa crisis y me toca también salir de la crisis. Decidí primero empezar a cuidar mi salud. Decidí terminar la universidad y me gradué de ingeniero químico a los 22 años. Decidí que no podía estar peleado toda la vida con mis padres. Al contrario, estaba agradecido porque gracias a papá, mamá estoy vivo. Por más de que sea mi historia, gracias a un papá y una mamá estamos vivos. Y hay que estar agradecidos con ellos. Decidí que la empresa, si te pones a chambear, en lugar de andar viajando en concursos, buscando reconocimientos, si verdaderamente te pones a chambear y eres estratégico y te rodeas de gente brillante, puedes salir adelante. Y salimos de esa crisis. Y nuevamente nos toca estar arriba de la montaña rusa. Y cuando estábamos arriba de la montaña rusa, me tocó en ese proceso, por ahí de los años 2014, 2015, conocer un personaje que es nuestro presidente de Talentland, Raúl. Y esa es nuestra primera foto. Yo siempre andaba de traje con corbata porque como estaba bien chiquito, nadie me creía que me dedicaba a mi empresa y todas esas cosas, entonces me tenía que ver como serio. Y me acuerdo que cuando conocí a Raúl, se me hizo una persona sumamente brillante e interesante. Y de ahí nace esa idea de cómo se le hace para revolucionar el talento. Y nace esta bella historia de Talentland, de Talent Network. Nunca nos imaginamos que algún día Talent iba a ser un evento en España, quizá el siguiente año el primer evento de Estados Unidos, un evento de esta magnitud, de tanto impacto. Y les voy a decir algo bien interesante. A lo largo de todas esas 1,300 y cacho conferencias que he dado alrededor del mundo, me he dado cuenta que no todos quieren ser emprendedores, pero todos quieren ser millonarios. Por ahí hace rato Carlos Muñoz preguntaba, ¿quién quiere ser millonario? Y todos levantaban la mano. Pero no todos quieren ser emprendedores.
Y durante muchos años, de manera equivocada, se hizo una correlación que para ser millonario tienes que ser empresario y la realidad es que no. Para ser millonario tienes que ser el mejor en algo, porque la sociedad resulta que está dispuesta a pagar mucho dinero por los mejores. Si tú eres el mejor chef, como el chef Herrera de MasterChef, puedes hacer mucho dinero. Si eres el mejor maestro de matemáticas, como Julio Profe, si tú eres un gran deportista, un gran bailarín, si tú eres un gran científico, si tú eres el mejor en algo, puedes hacer mucho dinero. Ahora, olvidémonos de ser millonarios. Hoy la mayoría de los jóvenes de este país y la mayoría de los jóvenes del mundo estudian, se gradúan y terminan trabajando en algo que les caga, ganando una miseria de sueldo. Y esa es la triste realidad. Ahora resulta que si tú desarrollas tus habilidades, tus talentos, las empoderas con tecnología, puedes ganar 2 o 3 veces más que la media porque vas a destacar. Y te la vas a pasar mucho mejor. Y convencer a 30 millones de jóvenes mexicanos de que haciendo lo que te gusta con tecnología puedes ganar 2 o 3 veces más, créanme que con eso sí podemos cambiar un país entero y al mundo entero. Y después de eso, si te enfocas a ser el mejor y disfrutas el juego en el que decidiste involucrarte a nivel profesional, puedes llegar sumamente lejos. Y aquí Talent es un gran ejemplo de todas esas historias. Ahora, con Raúl es bien chistoso porque nos llega la pandemia. Y cuando llegó la pandemia en el año 2020, imagínate de nuevamente estar en ese pico viajando por todo el mundo, cientos de vuelos, diferentes países, enciérrate y no salgas. A muchas empresas les empieza a ir sumamente bien y a otras empiezan a tener crisis tremendas. ¿Y cómo manejas la crisis? Si todos los mercados financieros se están desplomando y las empresas están batallando. Y es bien interesante porque a mí me empieza a ir bien en algunas cosas y mal en otras cosas. Pero mi socio Raúl un día me habla y me dice, oye Daniel, ¿te acuerdas de que desde hace muchos años todos nuestros amigos nerds desde el año 2011, 2012 empezaron a hablar del tema de Bitcoin como el futuro del mundo financiero? No bajo un tema especulativo, sino bajo un tema de nerds y de intercambio, de divisas y demás. Luego ya el tema especulativo de precios llegó al mundo y cambió bastante la perspectiva de los activos digitales. Pero en aquel momento Raúl me dice, resulta que ya los podemos usar para comprar acciones del mercado de valores. Y no alargaré mucho esta historia, pero yo me obsesioné con el mundo financiero. No pasaron ni 3 semanas y había días que ganaba demasiado dinero y había días que perdía demasiado dinero y Raúl igual y nuestros amigos igual y nos estábamos volviendo locos. Y un día yo dije, a ver, la gente en los mercados financieros, la mayoría creen que invierten, pero la mayoría de las personas en verdad está apostando, no tienen ni idea qué están haciendo. Hoy las personas se quieren hacer ricas viendo 2 o 3 videos de YouTube de analistas financieros y no haciendo nada. Y la realidad no es esa. Y yo decía, bueno, si estamos apostando, no estamos invirtiendo, no sabemos nada, hay gente mucho más chingona que nosotros. Estos son casinos disfrazados del mundo financiero. Todas esas casas de bolsa, brokers, muchos de ellos son casinos. El 90 y tantos % de las personas pierde su dinero. Y más de ese 80% del dinero que pierdes tú, se lo quedan ellos porque saben que lo vas a perder. Y un día yo dije, yo tengo que encontrar la manera de siempre ganarle al casino. Y en mi obsesión, a las pocas semanas con Raúl, yo tenía en mi casa como 50 celulares y habíamos encontrado una manera de siempre ganar. Y eso, en gran parte, es la primera historia que yo cuento en este segundo libro. ¿Qué hace alguien como tú en un lugar como este? En aquel momento en que encontramos cómo siempre ganar, pues se te empieza a acercar mucha gente rica a decirte, ten mi dinero para hacer más dinero y todo es dinero, dinero, dinero y dinero. Y con un grupo de amigos sumamente brillantes les dije, hagamos un fondo de inversión para ganar más dinero. Y me acuerdo que cuando hacemos ese fondo de inversión, yo decía, me veo haciendo esto los siguientes 10, 15, 20 años de mi vida. Y dije, no, yo no me veo haciendo esto. Y dije, yo me gustaría hacer algo con misión y con propósito. Y empiezo a preguntarle a los amigos y algunos me decían, enfócate en temas de educación, vean lo que han construido con Talent. Otros, enfócate en el sector salud, regresa al sector energético. El tema de la inteligencia artificial, el tema del blockchain. Otros me decían, haz un broker y quédate con el dinero de la gente. Yo decía, yo no me veo haciendo nada de eso.
Y las preguntas que empiezan a surgir son las mismas preguntas que yo tenía cuando no sabía que iba a ser empresario, cuando estaba decidiendo qué estudiar. Pero son las mismas preguntas que tienen ustedes, que tienen personas de 40, 50, 70 años en esa búsqueda de misión y propósito en la vida, el por qué y el para qué hago las cosas. Ahora, entre todas esas preguntas que surgen, este libro, cuando decido publicarlo, dije, voy a hacer un libro de preguntas en vez de respuestas. Y preguntas que nos guíen en esa búsqueda de misión y propósito en nuestras vidas. Ahora es bien interesante porque este libro, pues no les puedo decir todas las preguntas que había en el libro, pero les voy a compartir 2 o 3. Y dentro de las primeras preguntas es, oye, ¿cómo encuentro misión y propósito? Todos hablan de enfócate en aprender cosas nuevas. Y por ejemplo, aquí estamos aprendiendo cosas increíbles. A la escuela, a la universidad, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero hay algo que nadie nos dice que puede ser tan disruptivo como aprender. Y es el desaprender. Hoy tenemos tantas cosas que hacemos de manera automática por temas sociales, políticos, culturales, familiares, espirituales, que si tú te sientas tantito y te pones a pensar, oye, ¿qué hago que si dejara de hacer o hiciera diferente, pueda hacerme una mejor persona? A veces ni siquiera nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando tú empiezas a desaprender y a hacer las cosas diferentes de como te dijeron que las tenías que hacer, tú puedes ser tan creativo, disruptivo, innovador como aprender algo totalmente nuevo.